Pasan ya de las 9 de la mañana, momento de acercarnos al mercado y de analizar cuáles son los movimientos, los protagonistas en estos primeros compases con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Eduardo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eva, ¿cómo estamos? Estamos mirando a un mercado que arranca la sesión, estábamos viendo esos futuros teñidos de rojo, se confirmaba el movimiento prácticamente en la mayor parte de los índices, pero nuestro IBEX, contracorriente, eso sí, de forma suave, avanza un 0,17%, 8.065 puntos, mientras vemos, eso sí, movimientos moderados en todos ellos, el CAC 0,14% a la baja, el DAX 0,30%, por comenzar con nuestro IBEX 35, no sé qué niveles. ¿Cómo ves la radiografía, niveles técnicos a vigilar en estos momentos? Bueno, vamos a ver, efectivamente, el hueco de apertura bajista del IBEX ha durado nada. En los primeros segundos se ha puesto a tirar y lo ha conseguido en cuestión de minutos, obviamente, entrar en positivo. La clave de la sesión, que por cierto va a ser una sesión bastante tranquila, ya lo sabes, muchas comunidades, 4 festivo, y sobre todo que hoy pues tenemos poco dato macro y además pocos resultados de empresa, pero es que a partir de mañana va a ser la bomba esto, ¿no? Sobre todo con el desfile de las FANG. Ahora hablaremos de ellas. Pero bueno, a lo que me estás preguntando, la resistencia seria la estamos peleando ahora mismo, 8.070 puntos. Es importante, estamos hablando de los máximos intradiarios del viernes y a partir de ahí, pues bueno, se nos abre el camino de continuidad hacia la zona de resistencias más serias en las inmediaciones de los 8.160 puntos. Esa para mí va a ser el punto en el que podríamos decir que podemos olvidarnos del riesgo de perder los 8.000 puntos en el muy corto plazo, pero no hay que confiarse. Ya digo que, por ejemplo, tenemos a Alphabet o tenemos a Microsoft dando resultados mañana al cierre, con lo cual a nuestro querido índice IBEX 35 el miércoles nos puede venir, si es que hay algún tipo de noticia negativa, sorpresa negativa en cuanto a resultados de estas dos empresas o de las muchas más que publican, podemos darnos con un canto en los dientes si llegamos a ese 8.160 y no podemos girarnos y no podemos seguir subiendo y nos giramos a la baja, ¿no? Por lo tanto, la resistencia más allá de donde nos encontramos ahora mismo en tiempo real, 8.070, nos vamos a los 8.160, 8.165. Por la parte de abajo, los 8.000 son psicológicos. Realmente para mí la zona de soporte seria está en los 7.920 puntos y por supuesto los mínimos de hace 2 semanas que veíamos en formato intradiario, ese 7.760 que abriría las puertas a un terrible mes de agosto en el que podríamos, lo veo cantado, bajo esa suposición de ir a testear los mínimos del año, los mínimos del mes de marzo, que inclusive veíamos cotizaciones por debajo de los 7.300. Por lo tanto, y en conclusión, no hay nada definido. Yo creo que el miércoles podemos ver cómo vamos a tirar la semana, pero hoy sesión de mero trámite, mañana con resultados antes de apertura de Coca-Cola, de McDonald's y alguno más importante, pues algún nerviosismo puede haber en bolsa europea, siempre y cuando no pinche el sector bancario, que es lo que está haciendo, como tú bien decías, Eva, que despuntemos un poquito respecto a las plazas europeas. El peso del sector bancario en el IBEX es por encima, o está por encima del resto de otros indicadores, y esto pues de momento bien, hasta el miércoles bien, pero la verdadera clave de la semana la tendremos el miércoles con resultados empresariales y no nos olvidemos ya de la Reserva Federal estadounidense, que también te la marinera la volatilidad que nos va a inyectar esta semana. Estás anticipando varios protagonistas que ya se están presentando en las próximas horas, pero antes de saltar a algunos nombres propios, algunas recomendaciones que también te voy a pedir, Eduardo, mirando a ese contraste de índices y antes de mirar a Estados Unidos, querría que me mirases también a lo que está siendo el comportamiento entre los índices europeos del DAX, cuál es su situación en estos momentos. Bueno, el DAX alemán en principio tiene una cosa positiva y es que está aguantando por encima de los 13.000 puntos. Esto es muy importante. La zona de 13.045 realmente para mí es el soporte serio que no deberíamos perder. En la medida que esto ocurra, pues la idea es aguantar, la consigna, aguantar hasta el miércoles y a partir del miércoles es que estamos atados de pies y manos a lo que haga Wall Street, lo que a su vez implica que está condicionado a los resultados empresariales y a la Reserva Federal estadounidense. Hoy por hoy los máximos de la semana
13.435, semana pasada, ¿se entiende? Es zona de resistencia, importante ver qué ocurre si nos acercamos ahí de nuevo, pero es una resistencia bastante fuerte y, como digo, los 13.040, 13.045 para mí es la clave como soporte. Por lo tanto, creo que de aquí al miércoles vamos a estar en ralentí, esperando acontecimientos con poca volatilidad en comparación con lo que nos vendrá a partir del miércoles. Y en este contexto, ya mirando a Estados Unidos, bueno, estamos ya encarando, ¿no?, la última semana de negociación del primer mes del segundo semestre, después de ese horrible primer semestre, sobre todo teniendo en cuenta ese principal mercado del mundo. ¿Cuál es el movimiento que están encarando en este momento de cara a cerrar este primer mes del segundo semestre? Bueno, vamos a ver, los mercados estadounidenses están intentando olvidarse de una figura enorme, tremendamente bajista, que es un hombro, cabeza, hombro. Está activado, pero no está cogiendo velocidad, lo cual es muy positivo porque implica que nos podemos olvidar, en principio, de esas proyecciones tan catastrofistas que tiene un hombro, cabeza, hombro, que nos mandaría, por ejemplo, pues a un 10.500 el Nasdaq, o en el caso, por ejemplo, del S&P 500, pues nos mandaría perfectamente a los 3.400, ¿no? Entonces ahí hay mucha duda. En cuanto a resistencias a corto plazo, los 4.000, figura psicológica, triple cero, los 4.000 del S&P 500 son duros de roer. Jueves y viernes fue un auténtico fracaso, sobre todo el viernes. Y bueno, pues vamos a ver cómo se despierta esta semana, pero ya digo que hasta el miércoles no creo que veamos la verdadera tendencia del mercado. ¿Dónde va a estar la clave? No va a estar ni mucho menos en el Dow Jones de Industriales, ni tampoco en el S&P 500, yo creo que está en el Nasdaq. Las FANG se confiesan ante los inversores. Ese 4.000 del S&P 500 se traduce en una especie de 12.640 en el Nasdaq 100, y esa va a ser la clave. En definitiva, estamos hablando de los máximos de la semana pasada. La situación desde el punto de vista técnico en el medio-largo plazo es exactamente la misma, intentando olvidarnos de ese enorme, de ese pedazo hombro, cabeza, hombro, insisto, activado, pero que no se está desarrollando. Insisto, muy importante que esto no ocurra porque nos manda de una tacada al 10.000 del Nasdaq 100, 10.200 aproximadamente. Así que de momento el mercado se está haciendo remolón, esperando acontecimientos. ¿Y cuáles son? Los resultados empresariales. En el primer trimestre, algunos ya pincharon. En el segundo trimestre, o primer semestre, como tú bien decías, Eva, algunos ya admitieron en forma de profit warning que la cosa no iba a ir muy bien en este segundo trimestre. Bueno, pues el mercado ha optado por echar el freno de mano, esperar, sentarse y escuchar. Bueno, pues precisamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros. 12.700 nos invita a ser algo positivos en el mes de agosto. Una perforación, una pérdida de los 11.850 nos invita a irnos fuera del mercado en el mes de agosto. Así que sea el mercado que decida. En cuanto creo que a partir del miércoles veremos las verdaderas intenciones. Bueno, si hablamos de miércoles, resultados, avanzar la semana, las FANG, lo apuntamos al principio, Eduardo, vamos a llegar a esas grandes tecnológicas que por el lado técnico quería preguntarte la radiografía. Por el lado fundamental venimos ya de esos avances de reducción de personal, pensando en esa contracción del consumo y por lo tanto temores de resultados, aunque bueno, mirando a los tecnológicos, no a los FANG, pero bueno, sorprendían algunas noticias en positivo la semana pasada como Netflix, más allá, ¿no?, de lo que es la categoría de estas grandes FANG que llegan. En esos protagonistas, que son las grandes claves de Wall Street y del mercado esta semana, quería preguntarte qué destacarías de ellas, cuáles sitúas como las principales factores a vigilar. Martes al cierre, Eva. Martes al cierre tenemos Alphabet, la matriz de Google, totalmente lateralizada. Es decir, si decía que el Nasdaq estaba en tensa espera, pues a las pruebas me remito. Pedazo de resistencia ya con el split hecho en $120 por la parte de arriba. Zona de soporte un poco difuminada en torno a los 105. Bueno, pues estamos acercándonos a esa zona de suelo, pero está
claramente que está moviéndose en rango. Esta amplitud de $15 es, entre comillas, la promesa de movimiento, o bien al alza o bien a la baja en cuanto salga de este rango. Si lo hace por la parte superior, el 120, obviamente nos iremos a 135 con el permiso de la media móvil de largo plazo que se encuentra en 131, y si lo hace por la parte inferior, pues nos iremos aproximadamente a los $90. Y el otro protagonista del martes al cierre, Microsoft. Le echamos un vistazo y podríamos decirte pues que prácticamente también está lateralizado. Con un sesgo más bajista vemos una clara pauta de máximos decrecientes, es decir, que los rebotes no llegan, como veíamos antes en el gráfico de Alphabet, justo al mismo nivel, sino que alcanzan un poquito menos de altura que el rebote previo. Pero también es cierto que por la parte de abajo también está entrando dinero de forma cada vez más impaciente. Es decir, se espera menos a apretar el botón de compras. Definición, por lo tanto, de indecisión. Una mini formación triangular en la que habrá que esperar a ver por qué lado de los dos rompe. Clara resistencia en Microsoft, casi en los $270, 269 aproximadamente. Soporte para mí en 246 y, como digo, formación de triángulo-rectángulo a la espera. Y otro de los que hay que vigilar, porque a fin de cuentas siempre digo lo mismo, el Nasdaq es Tesla y Tesla es el Nasdaq. Independientemente de que ya tenemos los resultados conocidos, aquí el problema está en lo que ocurre con la zona de los 763 aproximadamente, y en mayor medida con el 777. Creo que volver a perder este nivel es sintomático, advertencia clara de que no vamos a tener un agosto positivo. Es decir, ha logrado romper por la parte superior, gracias a los resultados, lo ha hecho estupendamente bien, pero pinchó el viernes. Bueno, pues vamos a ver esta recogida de beneficios en Tesla, a ver si nos lleva de nuevo por debajo del 777. Importante recordar esa cifra, porque esto traerá consecuencias negativas de forma global para todo el Nasdaq. Entre los protagonistas, y más allá de esos grandes números, de esos fans, que evidentemente por volumen no es comparable a nada prácticamente, por lo menos de este lado del globo, pero quería preguntarte por protagonistas también con nombre propio que nos hacen mirar a nuestro mercado. Tenemos varios, por una parte una operación corporativa de Telefónica y por otra parte los resultados de Almiral. Hoy la compañía ha publicado ese resultado neto de 27,3 millones de euros en el primer semestre de 2022, cifra que contrasta con la negativa de menos 42,8 millones de euros obtenidos entre enero y junio de 2021. Según el comunicado de la CNMV, las ventas netas core han alcanzado los 436,6 millones de euros, un aumento interanual del 5,1%, y el core EBITDA se ha situado en 98,3 millones de euros, con un descenso interanual del 21,7%, en línea con las previsiones y gracias a los buenos resultados de dermatología en Europa y a la contribución positiva de los motores de crecimiento. Es la última hora de los resultados de nuestro mercado. He aprovechado para contaros y ponerlos sobre la mesa, pero lo que te quería preguntar a ti, Eduardo, es cómo ves a este título y sobre todo lo que es el sector farma, cuando además se mira, ¿no?, de esta manera diferente, cuando los temores de recesión se avivan y bueno, siempre vuelven a ponerse sobre la mesa. ¿Cómo ves Almiral y dentro del sector cuál es tu favorito? Bueno, vamos a ver. Almiral yo creo que no va a ser el favorito. Está jugando con fuego en zona de soportes bastante claras. Cada vez que tiene problemas en el último año ha ido a buscar la zona de los 9,70 aproximadamente. Y sí, ha logrado a veces rebotar un poquito antes o a veces ha pegado un gran susto deslizándose, inclusive como estamos viendo a mitad del mes de junio, el mes pasado, en zona 9,41. Volvemos a esa senda. Los resultados de hoy no son nada positivo más allá que retorna a los números negros, por supuesto que sí, y esto pues siempre es de agradecer. El mercado lo tiene súper descontado, la purga es clara, viene cayendo desde la zona de los 15 euros y está en 10 euros, obviamente, y entonces, bueno, hay que confiar que en la medida que se mantengan estos números y las previsiones para el próximo trimestre sigan creciendo, aunque de manera lenta como lo están haciendo, pues bueno, se mantenga esta zona, como digo, algo difusa en torno a los 10 euros, con un desliz inclusive que nos llegó al 9,40. Las cosas se pondrían muy feas. Una pérdida del 9,40 nos lleva inmediatamente
pues prácticamente a 80-85 céntimos a la baja, a la zona de los 8,60. Escenario claramente a evitar, por lo tanto, los tenedores de esta acción. Y más allá de este análisis sobre este título, quería preguntarte también sobre Telefónica. No sé cómo ves a la compañía. Estamos viendo cómo hoy, entre los protagonistas del día, por el lado de las subidas, es el segundo que mejor se comporta, unos 70% de rebote. Esa venta del 45% de capital sobre su negocio de fibra rural, más de 1.000 millones de euros. Esa es la noticia fundamental del día, esa desinversión, esa nueva operación corporativa. Pero en cuanto a ese movimiento de sus títulos, esos 4,46 en los que cotiza ahora, ¿cuál es tu visión? Bueno, pues en principio sí, hace caja, con 1.021 millones de euros, vende el 45% de una empresa que montó relativamente hace poco. No le veo la lógica, pero en principio vamos a escuchar lo que dice el mercado y lo que dice es que le gusta, ¿vale? A mí, desde el punto de vista técnico, también me gusta Telefónica por varios motivos, sobre todo uno de muy largo plazo. Si nos fijamos en el gráfico, bueno, voy a hacerlo grande para que todo el mundo lo pueda ver. Esto es un gráfico de velas mensuales, es decir, la directriz principal bajista que se inició en Telefónica ya por la zona de los 8,5 euros, ajustado por dividendos, en agosto, verano del año 2015, fue rota hace 3 meses. Fue rota al alza hace 3 meses. ¿Qué ha ocurrido a partir de entonces? Que estamos en pleno proceso y ya llevamos 3 de throwback, es decir, apoyo a la zona tendencial. A mí esto me gusta en la medida que no perdamos la zona de los 3,30, de los 4,30 aproximadamente. A partir de aquí podemos buscar otra vez el rebote para ir otra vez a acercarnos a la zona de los 5 euros, que con el ajuste del dividendo se nos ha ido por debajo de los 5, pero que llegó al 5 psicológico recientemente, ¿no? Por lo tanto, el escenario más probable pasa por que aguantar los mínimos del viernes. La figura de hoy es muy positiva, la confirmamos con un segundo cierre mañana también positivo y se nos abre un escenario con el permiso de la media móvil de medio plazo que está justo en la mitad del rango, 4,66, irnos de nuevo a los máximos del rango a las puertas, como estáis viendo, de los 5 euros, un 4,96 en formato intradiario. Luego tiene muy buena pinta con stop de protección en los mínimos del viernes. Habría que irse fuera y asumir el error si se pierden. Y con todo esto, en tu valoración, en tu análisis, Eduardo, ¿dónde dirías que están las principales oportunidades en estos momentos o de dónde hay que huir? Bueno, pues en principio yo creo que el mensaje está muy claro. Liquidez hasta el miércoles, ver qué ocurre con los futuros el martes por la noche tras el cierre en Wall Street para tomar posiciones en el mercado español si somos personas, inversores que solo trabajamos y operamos en el mercado nacional. Yo creo que Telefónica es una estupenda estrategia con ese stop de protección muy cerca de los precios actuales. Hay otras acciones que lo están haciendo francamente bien. Me encanta la cotización y cómo lo está haciendo Viscofan, si bien es cierto que ahora hay un mal de altura que más de uno dirá yo ahí no entro, ¿de acuerdo? Pues bueno, de momento tiene todavía verde para seguir escalando posiciones hacia la zona de 59,55. Y en mercado americano, pues bueno, entrar en el que no pinche, sea Alphabet, sea Microsoft, sea Apple, que no hemos hablado. Me encanta Apple, sea Tesla en la medida que veamos que se baja a ese 777, pero no lo pierde y deja una figura de giro, como la está dejando hoy Telefónica, por ejemplo, es decir, con stops de protección en esos mínimos del día previo, buscamos de nuevo el rebote. No se nos debería tampoco escapar Tesla si testea y aguanta y se gira al alza el 777. Pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia, como siempre un placer este tiempo de análisis, estas recomendaciones. Feliz jornada, feliz negocio y feliz semana, porque antes de agosto tenemos una semana templadita de resultados, de grandes fans, de Powell y de tensiones para el mercado. Muchísimas gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias, Eva.